GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendientes de nuestras cuentas sociales como GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y nuestro canal online www.gafatv.com. Esta tarde en Pensamiento Crítico tenemos la presencia de Marcelo Varela, él es analista económico. Tenemos el tema para tratar las condiciones de los tenedores de los bonos del Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda. De este tema, como todos los días, le damos paso a nuestro compañero Fernando García para que realice la entrevista. Adelante, Fernando. Gracias, Galo. Gracias a todos los amigos que nos siguen a esta hora, de lunes a viernes, de Pensamiento Crítico a través de la plataforma digital GAFA TV Ecuador. Hemos convocado para este jueves 3 de septiembre del 2020 al economista Marcelo Varela. Él es docente universitario y analista económico. Hoy día vamos a hablar de la coyuntura económica, sobre los bonos, sobre el Fondo Monetario, y vamos a comenzar con lo que anoche, yo no sé, el gobierno, el presidente Moreno en su Twitter acostumbra casi al filo de la noche o del siguiente día mandar mensajes. Ayer mandó un mensaje diciendo que va a firmar un nuevo decreto para insistir en el anticipo del impuesto a la renta del 2020, impuesto de la renta a 1,000 y pico de grandes empresas que ganaron, que no tuvieron problemas durante esta pandemia. ¿Es una angustia económica, Marcelo? ¿Qué es lo que ocurre para que insistamos en cobrar algo así como $300 millones a 1,000 y pico de empresas que están ganando y que han ganado en esta pandemia? Buenas tardes, Marcelo, mucho gusto. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes, Galo, siempre es un gusto participar de esto. Sí, definitivamente, ¿qué es lo que vemos? Todas estas medidas torpes llevadas a cabo por este gobierno, ¿no es cierto?, que se ha direccionado a utilizar políticas neoliberales, les lleva pues a dar marcha atrás. Hay que recordar que desde el 2018 ya se venía mencionando la eliminación de ciertos tipos impositivos. Uno de esos es el anticipo del impuesto a la renta, porque decía que esto afectaba a la economía y que obviamente había que eliminarlo. Resulta que ahora se ve en la gran necesidad de haber tenido ese impuesto, esa recaudación por el anticipo del impuesto a la renta, que fue un impuesto que no solamente es para llevar a cabo cuestiones recaudatorias. La gente tiene que saber que el anticipo del impuesto a la renta es un mecanismo para elevación, porque la lógica del impuesto a la renta es, si este año ganó $100, el siguiente año al menos tendrá que ganar el 50%, y por tanto yo le voy a cobrar una parte sobre ese 50%. En eso se manifiesta obviamente el anticipo del impuesto a la renta, pero el gobierno trata de mostrar como que él es agresivo, él es fuerte con los grupos económicos, cuando él se debe a esos grupos económicos. Todo el desastre económico que tiene el país se debe a esas políticas impulsadas e implementadas desde esos grupos económicos. Y ahora quiere volver al anticipo del impuesto a la renta, que más era un mecanismo para no evadir impuestos, y quiere mostrar como que él es una persona que favorece a las mayorías en desmedro de las minorías. Así no funcionan las cosas en el Ecuador. Este decreto, hay que recordar, es un nuevo decreto, pero insiste en lo que la Corte Constitucional ya lo negó y dijo que era inconstitucional. No habría problema. Yo creo que las empresas, las 1,000 y pico de empresas, no van a quebrar, no van a sucumbir porque adelantan. Si no viene a ser, si viene a cobrar y viene a gastarse lo que corresponde al próximo ejercicio fiscal, ¿verdad? Porque estos impuestos son para el 2021. En todo caso,
El gobierno insiste, los empresarios como que hacen el juego y dicen que no, que este gobierno está cargando contra los empresarios. Bueno, eso habrá que ver qué es lo que ocurre y qué va a pasar. Esta era la introducción del tema, Marcelo. Fernando, sería importante mencionar, si se hubiese mantenido la propuesta en la ley de ayuda humanitaria de cobrar el 2% a las ganancias de los grandes capitales, solamente ahí se obtenía prácticamente el triple de lo que hoy quiere obtener con el anticipo del impuesto a la renta. Aquí se define que no es ninguna condición de que quiere afectar. Eso es falso, Fernando. La gente tiene que saber que eso es falso. Si hubiese definido en la ley de ayuda humanitaria el 2%, hubiese lanzado así unas propuestas que se hablaba de incrementar el impuesto a la salida de divisas. Ahí obtenía $1,200 millones más, incrementando del 5 al 10%. Si hubiese llevado a cabo el pago extraordinario, ¿no es cierto?, a las ganancias, el 10% a las ganancias extraordinarias, tenía más de $1,800 millones. Así que con esto no pretende este gobierno venir a decir que trata de hacer las cosas bien y golpear a los más poderosos. En todo caso, para terminar, simplemente recordemos que la ley humanitaria se aprobó luego de sacar un capítulo completo en el asunto del aporte de los empresarios, que llegaba, como dice Marcelo, más o menos a 1.200 millones, con lo cual se podría haber subsanado y no estar en estos vaivenes. Vamos a un tema que a mí suele preocuparme. Siempre que el gobierno encuentra préstamos internacionales, siempre que el gobierno hace acuerdos con el Fondo Monetario, hace acuerdos con los bonistas, se pone alegre, dice que es exitoso, dice que es lo máximo que ha pasado. Yo no sé si podemos ir desmenuzando así brevemente el asunto de los bonos. Los bonos comenzaron a negociarse en medio de la pandemia, ¿no es cierto? Y se logró, dice, arreglarse con mucho beneficio para el Ecuador. 17,000 y pico de millones de dólares y se ha renegociado, dice el gobierno, de aquí hasta el 2040 más o menos. ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo malo? ¿Y cómo se debió hacer en forma efectiva y soberana la renegociación de los bonos global, Marcelo? Fernando, lo único bueno de la renegociación es la propia renegociación. ¿Por qué? Después de haber dejado a este gobierno al país sin liquidez, ¿por qué el país se ha quedado sin liquidez? Primero tenemos que analizar la falta de liquidez. Se queda sin liquidez porque hay una ley de fomento productivo que le permite al Estado obtener menos ingresos. Solamente entre el 2018 al 2019, los ingresos tributarios del Estado se reducen en más de $1,000 millones. Entonces, esa condición le lleva al gobierno, obviamente, a tener más liquidez. Todas las condiciones de esas medidas llevadas a cabo para que se saquen divisas de aquí del Ecuador, permitir que salgan indiscriminadamente vía importaciones divisas, permitir que se permita sacar más divisas porque se reduce en el 50% el impuesto a la salida de divisas, le deja sin liquidez al país. Lo único bueno es que dar 5 años de plazo de años gracia, 5 años de gracia para no pagar intereses y amortización, es lo único beneficioso de ese acuerdo. El resto no es nada beneficioso. Es más, partamos diciendo que el gobierno dijo que era tan beneficioso porque vamos a dejar de pagar $1,500 millones. La gente tiene que saber a qué se refiere esto el gobierno. La deuda es de $17,300 millones. El valor real de la deuda es de 0,30 centavos de dólar. En el acuerdo de renegociación, el gobierno va a pagar 91 centavos de dólar. Si multiplicamos los 17,300 millones de dólares por los 91 centavos de dólar, el Estado va a pagar 15,743 millones de dólares. Ahí está la diferencia de 1,557 millones de dólares que dice que nos hemos ahorrado. Pero cuando se alarga la deuda a 20 años, vamos a terminar de pagar más de 3,400 millones de dólares adicionales. Los neoliberales dicen que es beneficioso, que una deuda más corta es más beneficiosa que una deuda más larga. Pues les invito a los neoliberales, a esos grandes medios de comunicación que desinforman
a la ciudadanía que hagan una amortización simple y van a ver que a una tasa menor, ¿no es cierto?, a la que se está llevando la renegociación, a una tasa del 5,2% con 5 años de gracia y a 20 años, se termina pagando cerca de 29.000 millones de dólares, cuando hoy la deuda se terminaría de pagar en aproximadamente 23.000 millones de dólares. Es decir, aquí está obviamente esa mala negociación, pero vámonos al punto real. Si el gobierno hubiese querido beneficiar en realidad al país, hubiese pagado el verdadero valor a 30 centavos de dólar. Si pagaba 30 centavos de dólar, más de 12.500 millones de dólares hubiésemos dejado de pagar. Ese sí era un ahorro. Ahora estamos perdiendo porque estamos pagando 3 veces el verdadero valor de los papeles de bono. Algún rato habrá que investigar para ver quiénes son primero los tenedores de los bonos, ¿verdad? Luego, quiénes son los lobistas y los comisionistas que están también ganando en este caso. Hay que recordar una cosa, Marcelo, que estamos hablando de la deuda solamente de bonos, no de la deuda externa en general, ¿sí? Así es. Solamente de los bonos. Ahora vamos, los bonistas pusieron como condición que el Ecuador tiene que firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que esto se perfeccione, es decir, el acuerdo con los bonistas. ¿Qué condiciones habrá puesto? Porque el viernes anunció el presidente, asimismo con bombos y platillos, que ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario, que hasta el 2022 va a entregar 6.500 millones de dólares, y hasta terminar este año, el 2020, llegarán 4.000 millones. ¿Cuáles son las condiciones que el Ecuador todavía no sabe? Porque no se sabe la carta de intención que debe firmar el gobierno, no sé si hasta septiembre. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes saben, los analistas? Mire, las condiciones están basadas, ¿no es cierto?, impuestas por los bonistas. Sí, renegociamos, a pesar que les da 3 veces más el valor real, ellos le impusieron condiciones al gobierno. Esas condiciones se fundamentan en un nuevo acuerdo, es decir, en un nuevo servicio de fondo extendido de 27 meses con un acceso a 4.600 millones de dólares de derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro no deberían contemplar ningún condicionante para el Ecuador. A pesar de eso, se aceptan los condicionantes porque eso es lo que está detrás de esa renegociación. Los lobistas le exigieron al gobierno que obviamente tiene que haber una renegociación con condicionantes. ¿Cuáles son esos condicionantes? Esos condicionantes están fundamentados principalmente en incrementar los impuestos indirectos. Se va a direccionar el incremento del impuesto al valor agregado. Esto atenta contra la normativa superior, porque ¿qué dice la Constitución respecto a los impuestos? La Constitución dice que obviamente los impuestos tienen que direccionarse a impuestos directos y progresivos. Y voy a leer el artículo 300 de la Constitución. Dice: el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. Y dentro de ese acuerdo con el FMI, lo que se plantea es el incremento del impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto y regresivo. Por tanto, ese acuerdo violenta nuevamente la Constitución. Y entonces, ¿qué es lo que vamos viendo aquí? No solo es ese acuerdo para direccionar y que recaiga en los más pobres las recaudaciones, no en los más ricos, sino que se va a un mayor ajuste fiscal. El otro condicionante está durante este año en reducir 4.000 millones de dólares más en gasto e inversión pública. Por sí, esto va a afectar la economía. ¿Por qué? Porque la ecuación macroeconómica fundamental que se enseña en primer semestre de economía, los estudiantes del primer semestre de economía entienden esta ecuación, pero este gobierno, el ministro de Economía y todos sus asesores juntos no son capaces de entender esta ecuación simple que dice: Producto Interno Bruto es igual a consumo más inversión,
pública y privada, más gasto público, más el sector externo, exportaciones menos importaciones. ¿Qué implica que se reduzca gasto e inversión pública? Que la economía se va a contraer más. ¿Qué implica que se eliminen aranceles y salvaguardias a las importaciones? Que la economía se va a contraer más. Estas medidas van a contraer más la frágil economía a la que nos ha llevado este gobierno, que no es solo producto de la pandemia. La pandemia ha expandido estos problemas que este gobierno ha causado en 3 años. Esta tarde estamos conversando con el economista Marcelo Varela, analista económico y docente universitario. Marcelo, quisiera puntualizar algo. La gente quisiera saber, la deuda externa ecuatoriana, entre la de bonos, entre con los multilaterales, de Estado a Estado, ¿cuál es este momento, este rato que estamos hablando, si se sabe, cuál es la deuda externa del Ecuador? La deuda externa total, deuda interna, deuda externa, dentro de la deuda externa está incluido estos 17.300 millones de dólares de bonos que se va a renegociar. La deuda ya está hoy bordeando los 62.000 millones de dólares. Si consideramos cuál era la deuda que se dejó a diciembre de 2016, o más que a diciembre, la deuda total que se dejó a mayo 2017, bordeaba los 38.000 millones de dólares. Hoy nos hemos endeudado entre deuda externa, incluido bonos, y deuda interna, en más de 24.000 millones de dólares durante este gobierno. Si eso lo dividimos para los 3 años de gobierno, vemos que cada año nos hemos endeudado en más de 8.000 millones de dólares. En el gobierno anterior, la deuda total pasó en aproximadamente 26.000 millones de dólares, incrementó en el gobierno del presidente Correa. 26.000 millones de dólares, si dividimos para los 10 años, cada año se endeudó en 2.600 millones de dólares. Es decir, este gobierno se ha endeudado en 4 veces lo que el gobierno anterior se venía endeudando. Pero este endeudamiento de este gobierno no está cumpliendo la normativa. Marcelo, en todo caso, esta deuda enorme que es realmente un peso, es realmente un dogal para los ecuatorianos de las futuras generaciones, tiene corresponsabilidad del presidente Correa y el presidente Moreno en la deuda, tiene corresponsabilidad Correa y Moreno en la crisis económica, Marcelo. No es así, Fernando, eso es falso y hay que romper esas mentiras, hay que romper esas falsedades. La gente tiene que saber la verdad. La deuda que se adquirió, yo les invito a la gente que acceda a la página del Banco Central del Ecuador y vea cuánto era la deuda en enero del 2017 y bordeaba los 10.600 millones de dólares. ¿Cuánto terminó la deuda externa al finalizar el periodo de gobierno y bordeó los 26.000 millones de dólares de deuda externa? La deuda interna bordeó los 13.000 millones de dólares. El incremento fue de un poco más de 28.000 millones de dólares, que en promedio anual es de 2.800 millones de dólares. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde se fue esos 2.800 millones de dólares que se endeudó el gobierno de Correa? ¿Y hacia dónde se ha ido estos 8.000 millones de dólares anuales que se ha endeudado el gobierno de Moreno? Y voy a citar el numeral 3 del artículo 290 sobre el endeudamiento. El artículo 290 sobre el endeudamiento público dice: el endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones, y me voy a ir al numeral 3. Numeral 3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. Solo se podrá refinanciar deuda pública externa siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador. Este numeral 3 del artículo 290 de la Constitución dice: deuda tiene que irse sí y solo sí a proyectos de inversión para infraestructura. Eso sí se hizo en el gobierno de Rafael Correa y eso se ve reflejado no solamente en la infraestructura, en los puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, carreteras, escuelas, hospitales, sino en el incremento del número de médicos, de enfermeras, que se triplicó en ese Marcelo. En el número de docentes que se cuadruplicaron. En este gobierno de Moreno, ¿dónde se ha ido esa deuda, Fernando? Eso es lo que obviamente hay que decir. Y se ha violentado la normativa, porque esos más de 8.000 millones de dólares no se han ido a inversión
en infraestructura, porque apenas se han construido 2 viviendas en Monte Sinaí. Marcelo, pero la gente dirá, tomando en cuenta las investigaciones, tomando en cuenta lo que dice el Banco Mundial, todo eso, que esa plata de la deuda externa, del petróleo, se fue a la corrupción, se dice como 60 mil millones de dólares. O sea, ¿podemos tapar el sol con un dedo, Marcelo? Fernando, a lo que usted se refiere es a otra mentira de los medios de comunicación que se ha corrido durante 3 años. Se habla de que el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe, sí, que se llama Más gasto, más prosperidad, si mal no recuerdo el título, hablaba de que la corrupción en el Ecuador fue de más de 70 mil millones de dólares. Eso es falso. Ya no pueden seguir mintiendo a la población. En ninguna parte del informe el Banco Interamericano de Desarrollo dijo eso. Es más, asambleístas de la Revolución Ciudadana pidieron por escrito al Banco Interamericano de Desarrollo que diga en qué parte o en cuál informe se menciona que se ha ido 70 mil millones de dólares a la corrupción. Y la respuesta por escrito del Banco Interamericano de Desarrollo es que jamás en ningún informe han mencionado eso. Lo que se ha mencionado es que se tiene obviamente que direccionar el endeudamiento a reducir las condiciones sociales agravantes que tiene nuestro país. Ya no podemos seguir mintiendo, Fernando, por favor. No sean parte de esos grupos económicos, de esos medios nefastos que están destruyendo Marcelo, el país. A ver, Marcelo, bueno, parece que estamos en campaña política, Marcelo, y este programa no es justamente para aquello. Hay que decir la verdad, hay que defender la verdad, y si hay opiniones y criterios contrapuestos, pues hay que emitirlos. Según Marcelo Varela, podemos decir que las investigaciones, los que están presos, miembros del gobierno anterior, ¿por qué están presos? Porque según Marcelo y según los correístas, según la Revolución Ciudadana, todo se hizo bajo una lupa y una transparencia. O sea, ¿qué pasa? O sea, el país está loco cuando dice que hubo corrupción en el tiempo de Correa, Marcelo. Fernando, aquí hay una cosa clara. Los corruptos tienen que estar presos. Y para que los corruptos estén presos, tiene que haber pruebas. Hay 5 exministros durante el gobierno de Correa presos, empezando por el ministro de Deportes, empezando por el ministro de Electricidad, Alexei Mosquera, hay el ministro de Obras Públicas, hay 5 obviamente corruptos que están presos y obviamente si se demuestra tienen que estar presos, pero no se puede perseguir solamente por el hecho de que obviamente se asume cosas y peor aún, se puede sostener mentiras de que hay informes de organismos internacionales de que hablan de que la corrupción fue de más de 70 mil millones de dólares. Si hay actos de corrupción, por supuesto, la justicia y los culpables tienen que responder. Lo que no es correcto, no es ético, es que se trate de manipular esa información. Y si hubo robos, si hubo corrupción, esos personas no solo que tienen que estar presos, tienen que devolver todos los recursos. Lo que está incorrecto es que se desinforma y se habla que la corrupción bordeó los 70 mil millones de dólares. Eso es falso. Que haya habido corrupción, por supuesto, y eso es lo que obviamente... Marcelo, ¿usted qué piensa, Marcelo? En esa trama de corrupción donde hay exministros, está el vicepresidente preso, están algunos fugados, ¿qué papel jugó el presidente Correa? ¿Él no supo nada, según usted? ¿Él fue engañado? ¿Qué pasó? A ver, así conversando, así cordialmente, ¿qué pasó? Definitivamente, asumir que un presidente lo sabía todo es súper difícil. ¿Cuántos contratos se llevan al día en el país? ¿Cuántas cosas están por encima? Y los ministros que actuaron mal no le van a decir, hey, presidente Correa, yo voy a robar, ¿le parece bien o mal? Por supuesto, eso es lo que obviamente hay que tener claro, porque de lo contrario, hoy que si hay las pruebas, ¿no es cierto? Ahí tenemos los audios del ex asambleísta Salcedo, que involucra altas cúpulas del gobierno con información veraz, certera, efectiva.
no se involucra ni al presidente ni a las altas esferas. Pero antes, que no hay ningún indicio de ello, ahí sí, es que el presidente es el capo de la mafia y por tanto... Marcelo, para terminar esta parte, ¿usted pondría las manos en fuego por Correa y Glass, por ejemplo? No es de poner las manos en fuego. Esto es de decir la verdad, esto es de encontrar la verdad y la justicia tiene que encontrar la verdad basado en pruebas. ¿Por qué la Interpol le ha rechazado ya por 5 veces que le capturen al expresidente Correa? Porque todo es falso, todo es mentira. Esto no es de poner las manos al fuego, Fernando. Esto es de decir la verdad, esto es de argumentar, esto es de sostener las cosas, no es de decir y emitir opiniones. Hasta para opinar hay que sustentar, Fernando. En todo caso, el país, los ecuatorianos, no sé si la mayoría o la minoría, dudan del desempeño y de la ética y la transparencia durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Será la justicia, obviamente, que sin que se politice, ¿verdad? Sin que se persiga, sin que haya la revancha, que se juzgue, que se vayan presos, sea Correa, sea el que sea, y que se devuelva la plata, porque este país ahora es cuando más necesita el dinero. Vayamos avanzando y nos salimos un poco del Fondo Monetario Internacional. En todo caso, el Fondo Monetario ha firmado con el Ecuador desde el 61, desde 1961, 21 acuerdos, cartas de intención, y el Ecuador apenas ha cumplido 2. Esta vez no creo que vaya a hacer la diferencia, porque el gobierno de Moreno apenas tiene 8 meses y unos días de gestión y no puede haber hecho o no puede hacer una carta de intención que le toca cumplir al próximo gobierno. ¿Cómo va a recibir el próximo gobierno el Ecuador, Marcelo, tomando en cuenta que el economista Correa, según dice el licenciado Moreno y otros sectores, entregó una mesa destartalada, una mesa con muchas cosas debajo de la alfombra? ¿Cómo va a recibir el próximo gobierno? El próximo gobierno sí va a recibir en realidad una mesa destruida, el siguiente gobierno. Porque es importante conocer algunos datos. Por ejemplo, ¿cuánto se dejó con balance de cuenta corriente al año 2016 al siguiente gobierno? Se dejó una balanza en cuenta corriente positiva de 1.200 millones de dólares. ¿Cuánto va a dejar este gobierno? Negativo. Solamente el año pasado bordeó menos 1.100 millones de dólares. ¿Qué situación vamos a encontrar el siguiente? Pero dice que Correa se gastó hasta la Reserva Internacional, Marcelo. Esa es otra de las mentiras. Yo les invito a la gente que entren a la página del Banco Central, vayan y vean las reservas de libre disponibilidad, vean en cuánto terminó las reservas en mayo del 2017, antes de que el presidente Correa salga, y cómo está ahora las reservas internacionales de libre disponibilidad. La información está disponible, la gente vaya y verifique, no se deje comer el cuento, que a diario, durante más de 3 años, los medios estén mintiendo a la gente. Si a la gente le vienen mintiendo a diario, la gente va a creer que es verdad. Eso ha sucedido en el Ecuador, Fernando. Marcelo. Entonces, ¿qué le va a suceder? ¿Cómo va a recibir el siguiente gobierno, Fernando? El siguiente gobierno va a recibir un país totalmente destruido, pero esto no quiere decir que no haya salidas. Por supuesto que hay salidas. Las propias visiones económicas dan salidas, pero de ninguna manera la visión de la unidad, la visión de la derecha, la visión empresarial, la visión de esa política neoliberal que se ha aplicado en estos 3 años nos va a sacar de este atolladero, de este abismo al que nos ha llevado este gobierno. Hay alternativas y esas alternativas se llaman programas de estabilización heterodoxas, que tengo la seguridad, si llega un gobierno progresista, el próximo gobierno, vamos a salir de esta grave crisis que nos ha llevado el país. Pero si llega un gobierno de la unidad derechista, difícilmente vamos a salir si no vamos a profundizar en la situación económica en la que nos está dejando este gobierno. Esta tarde yo invité a Marcelo Varela como analista económico y resulta que ha sido un analista político, querido Marcelo. En todo caso, la gente se preocupa y se interesa saber, que lo diga no el político, sino el técnico económico, qué pasa con la dolarización y cómo está el sistema financiero, Marcelo. Mire, la dolarización hay que mantenerla.
¿Cómo se mantiene la dolarización? Haciendo lo que se hacía en el gobierno anterior, evitando que entren importaciones, poniendo aranceles y salvaguardias a las importaciones para que no entren importaciones y no salgan dólares. Así se protege a la dolarización. ¿Cómo se protege a la dolarización? Incrementando y manteniendo un impuesto a la salida de divisas. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que obviamente en este gobierno se ha reducido el impuesto a la salida de divisas al 50%, se ha eliminado el impuesto, las salvaguardias y los aranceles al comercio exterior. ¿Y qué es lo que va a suceder? Obviamente están saliendo muchos más dólares y dice que esas son medidas para proteger la dolarización. La dolarización se protege evitando que salgan divisas por importaciones y evitando que salgan más divisas, reduciendo o eliminando el impuesto a la salida de divisas, que es otra variable determinante en ese nuevo acuerdo con el FMI. En el nuevo acuerdo con el FMI se pide eliminar el impuesto a la salida de divisas. ¿Cómo queremos proteger la dolarización si permitimos que salgan divisas vía importaciones y eliminamos aranceles y salvaguardias que hasta junio 2017 se llevaban a cabo? ¿Cómo podemos mantener la dolarización si obviamente se permite a través de la reducción del impuesto a la salida de divisas, más divisas? Esto es un absurdo. Marcelo, en todo caso, es evidente, usted concuerda y concilia con el correísmo, con la Revolución Ciudadana, y su voto será, pues me imagino, por el señor Andrés Arauz y el binomio que elijan. En todo caso, usted ha oído el eslogan de la Revolución Ciudadana y de la candidatura del señor Arauz, que dice a recuperar la patria, ¿verdad? Eso dice, pero hay sectores que dicen que hay que recuperar la plata. ¿Qué piensa usted? Por supuesto que se tiene que recuperar la plata, y los primeros que tienen que ir devolviendo son los que están presos por actos de corrupción y porque se les demostró los actos de corrupción, y todo este gobierno con todos estos empresarios que han dejado de pagar impuestos. Todos estos son los primeritos que deben de devolver la plata. Por supuesto, totalmente de acuerdo, empezando con este gobierno que ha sido uno de los más grandes corruptos y se ha copado de los más grandes corruptos del país, que ya sabemos quiénes son. Por supuesto, tienen que devolver todos los corruptos. Marcelo, y si se han llevado a los correístas, ¿también estarán dispuestos a devolver? Pues me imagino, ¿no? Lo que determine la justicia desde las instancias de verificación y demostración de pruebas, por supuesto, todos tienen que devolver. Esto no es que unos sí, otros no. Todos tienen que devolver. Lo que está claro, que este gobierno se ha endeudado en 8,000 millones de dólares y no hay ninguna infraestructura. El gobierno anterior se endeudó en 2,300 millones de dólares anuales y había mucha infraestructura. Si había corrupción, hay que demostrar esa corrupción y los corruptos tienen que ir presos. Por supuesto, igual en este gobierno, pero este gobierno sí se ha pasado de la raya en todo lo que ha venido haciendo. Bueno, en todo caso, le prometo a Marcelo que este país no les perdonará a los corruptos de ayer, y ahora, ni de mañana, porque esa corrupción, ese robo de los dineros significa hambre, significa muerte, significa dolor, significa miseria. Entonces, yo particularmente no me atrevería a poner las manos por el fuego por nadie, y esperaría que la justicia los sancione, y los sancione con rigidez, con rigurosidad, y vayan donde deben estar y los dineros vuelvan a los bolsillos de los ecuatorianos, de donde fueron saqueados y donde fueron saqueados. Marcelo, muchas gracias. Muy amable por su tiempo. Totalmente de acuerdo con usted. Todos los dineros saqueados tienen que volver, pero tiene que revisarse toda la corruptela desde el año 82. Debería de cogerse a Odebrecht y decir desde el año 82 quiénes son los pillos que participaron en los robos de Odebrecht, porque de lo contrario, medios de comunicación, ¿no es cierto?, han tratado de decir que la corrupción apareció en el 2007, cuando la corrupción era mucho más fuerte desde mucho antes. Hagamos el análisis, hagamos auditoría de la corrupción desde el año 82 y que salgan todos los nombres, y van a ver que esos valerosos políticos que han estado décadas al frente de municipios, décadas al frente de gobiernos siendo cogobernantes, han sido los que han participado en ello. Extendamos toda la corruptela de Odebrecht desde el año 82 hasta la fecha y veamos que
toda la corruptela se la devuelva para los ecuatorianos. En todo caso, desde el 82 o desde el 79 que comenzó el retorno a la democracia, hasta ahora hay muchos rabos de pájaros, hay mucha gente que le debe a este país y es culpable y corresponsable de lo que está pasando. Lamentablemente, se acaba el tiempo, habrá que seguir conversando, pero hay que decir la verdad. Nosotros decimos la verdad y creemos que este país, lamentablemente, está liderando la corrupción y muchos que se rasgan las vestiduras deberían estar en la cárcel y no siendo candidatos, no buscando la reelección, no buscando nada. Marcelo, muchas gracias, mucho gusto, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico de esta tarde, de día jueves 3 de septiembre del 2020. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.